¿Ya se ve? Sí, ya lo podemos ver. Muy bien. ¿Puedes explicárnoslos, por favor? Bueno, aquí estamos viendo, pues, un pequeño resumen de qué es calor, qué es temperatura, qué es energía y energía interna. Y acá abajo estarían acá están las fórmulas. Y aquí está lo demás, que sí, que es conducción, convención y radiación. A ver si se ve, si se ve, o se Sí, sí, ve muy oscuro. sí, ¿qué son las transferencias de calor? Tipos de transferencias de calor. ¿Sí se ve? Sí, Ujú. ¿Qué más les? ya no te escuché ahí, José. No sé si se cortó ¿Qué la... más le explico? Este, no sé si recuerdas que dentro de su producto integrador ustedes tenían, ¿no? Como propuesta investigar acerca de los termómetros. ¿Por qué crees que ahora, en estos días, es importante el uso de los termómetros? Bueno, por lo que yo sé, el uso de los termómetros se ha vuelto importante más que nada por lo que estamos viviendo ahorita y supuestamente para saber uno de los síntomas de la enfermedad es la temperatura. Entonces, si es mayor a 38 más o menos, Ujú. ya es como fiebre y entonces ya se podría considerar como advertencia. Ok, muy bien. Gracias, José, por esta parte. Bien, tu trabajo estuvo bien. También cuando yo lo llegué a revisar, lo pude checar a detalle y estuvo bien. Incluiste eso que era algo importante, las diferencias entre lo que es calor, temperatura y energía, al igual que los tipos de transferencia de calor. Ahorita vamos a ver un pequeño video, con ese nos vamos a apoyar, es solo de repaso, este es en relación a temperatura y calor, lo que nosotros estuvimos trabajando durante la WAC 1. Tú me dices cuando ya se pueda ver. Ya se ve. Ok, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien porque hay que estar concentrado porque arrancamos unidad nueva. Esto va a ser calorimetría y dilatación térmica. Empecemos con este video hablando de lo que es la calorimetría. Para esto vamos a introducir dos conceptos nuevos. Por un lado, la temperatura y por otro lado, el calor. La temperatura es una magnitud medible que está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas de una cierta masa. Por otro lado, el calor es una forma de energía, en donde si tenemos dos materiales que están a distinta temperatura, entonces el calor va a ir del de mayor temperatura al de menor temperatura cuando se pongan en contacto y la transferencia de calor sea posible. Esta transferencia de calor va a hacer que el que estaba a mayor temperatura disminuya su temperatura y el de menor temperatura la aumente. La cuantificación del calor que recibe cada una de las masas va a depender directamente de la diferencia de temperatura que sufra la masa, va a depender también de la masa en sí, ya que a mayor masa va a ser más difícil cambiar la temperatura, y también va a depender de algo que se llama calor específico, que este va a depender de qué material esté conformado nuestro objeto. Acompañado al pizarrón, así vemos lo que son las escalas de temperatura, vemos la ecuación para el calor y además hacemos un ejercicio. Empecemos viendo lo que son las escalas de temperatura. Vamos a tener con nosotros tres tipos de escalas que van a ser, por un lado, la que más conocemos, que es la temperatura Celsius, que vamos a medirla en grados Celsius. Luego, la temperatura Kelvin, o que también se llama temperatura absoluta, en donde vamos a medirla con la letra K y para convertirla es igual a los Celsius más 273,15 grados. Y por último, vamos a tener la temperatura medida en Fahrenheit, donde la conversión de Celsius a Fahrenheit va a ser una conversión lineal que nos va a decir que 9/5 los grados Celsius más 32 nos va a dar la conversión a Fahrenheit.
Una cosa a tener en cuenta es, la escala Celsius tiene a 100 grados lo que es la ebullición del agua, a 0 grados lo que es el congelamiento del agua, y por otro lado tenemos la conversión a escala Kelvin, que lo único que se le agrega es una constante que es 273. El 0 Kelvin se lo conoce como el punto de menor temperatura posible, en donde la energía cinética de las moléculas de una cierta masa es igual a 0. Entonces, comparando las tres escalas, vamos a poner como referencia donde el agua hierve, donde el agua que se congela, y vamos a ver en la escala Kelvin que vamos a tener donde se congela es 273 kelvins y donde hierve 373 kelvin. Para esto mismo, en la escala Celsius vamos a tener, como habíamos dicho, cuando se congela en 0 grados y cuando hierve a 100 grados. Por último, en la escala Fahrenheit vamos a ver que el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit y va a hervir a los 212 grados Fahrenheit. Ahora bien, borremos acá y empecemos con lo que es calor. Ahora veamos la parte de calorimetría, en donde, como habíamos dicho, vamos a tener dos masas distintas, vamos a tener una que vamos a suponer a menor temperatura que la otra, entonces la de mayor temperatura le va a transferir una energía Q, que va a ser el calor. Esta energía se le llama calor por una cuestión de que se transfiere por diferencia de temperatura entre dos materiales. Empecemos definiendo por un lado lo que son las unidades de calor específico. Las unidades de calor específico las vamos a conocer como unidades de energía sobre gramos grados Celsius, y esto lo que nos está diciendo es la cantidad de energía que tenemos que aportar a 1 gramo de masa para elevarle 1 grado centígrado a esta unidad de masa. Dado que es energía sobre gramo y grado Celsius, esto lo podemos transformar directamente a, si quisiéramos, joules sobre kilogramos Kelvin. Esta unidad, caloría, la podemos expresar como una caloría igual a 4,184 joules. Ahora veamos cómo es el calor transferido de la masa de mayor temperatura a la de menor temperatura. La de menor temperatura va a recibir un calor Q que lo podemos cuantificar como el calor específico que voy a tener de mi material, la masa de mi material y la diferencia de temperatura que va a haber sufrido por el calor que se le agregó. Esto va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay que tener en cuenta que esta misma ecuación la podemos utilizar para calcular el calor de la masa más caliente. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que vamos a terminar obteniendo es el mismo calor que le transfiere a la masa fría, pero negativo. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos un calor que es positivo, significa que la masa está recibiendo energía y elevando su temperatura. En cambio, cuando el calor es negativo, lo que significa es que la masa, en este caso la roja, está cediendo calor y por lo tanto disminuyendo su temperatura. Con lo cual, la diferencia de temperatura de la masa más caliente va a ser negativa. Como habíamos dicho recién, a mayor masa, más difícil resulta hacer un cambio de temperatura y al mismo tiempo, elementos que tengan calores específicos grandes también llevan a la dificultad de cambiarle su temperatura. Por otro lado, es interesante el hecho que mientras más masa y mayor calor específico, una cierta masa puede llegar a absorber cada vez más energía para un mínimo cambio de temperatura. Ahora bien, hagamos un ejercicio para ver cómo se lleva esta fórmula a números. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Vamos a tener una masa que va a ser de agua, la cual va a tener un volumen de 250 mililitros, que es lo mismo que decir 250 centímetros cúbicos. Dado que la densidad del agua, que es masa sobre volumen, es 1 gramo sobre centímetro cúbico, podemos decir que la masa va a ser de 250 gramos. Por otro lado, conocemos el valor del calor específico que tiene el agua y este es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Y el problema nos plantea resolverlo de dos maneras. Primero, planteando un caso 1, en donde vamos a tener una temperatura inicial de 20 grados centígrados y vamos a llevarlo a una temperatura final de 35 grados centígrados. Ya que no tenemos una masa externa a mayor temperatura que esté transfiriendo calor, esto puede ser el caso de, por ejemplo, cuando calentamos el agua en una hornalla o en una pava eléctrica, la cual va a ser de fuente de energía o de calor para nuestra masa de agua. Y luego, evaluar un caso 2, en donde nuestra temperatura inicial va a ser 35 grados, o sea, la misma que la temperatura final en el caso 1, y la temperatura final a la que queremos llegar es a 20 grados, que era la temperatura inicial en el caso 1. Entonces, planteamos nuestra ecuación de calor, el calor que vamos a transferirle para elevar la temperatura en el caso 1 va a ser el calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura final menos la inicial. Planteando esto en la ecuación con los números, vamos a tener que nuestro calor específico va a ser de 1 caloría por gramo por grado centígrado por 250 gramos,
por temperatura final, que es 35 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Fíjate que los gramos de acá se van a ir con los gramos del 250, los grados Celsius se van a ir con grados Celsius, y lo que vamos a terminar obteniendo es que el calor que tenemos que transferirle para elevar la temperatura de 20 a 35 grados es de 3.750 calorías. Y con esto obtenemos el resultado para el caso 1. Ahora bien, planteando el caso 2, es exactamente lo mismo. Vamos a tener que el calor que ahora va a transferir el agua hacia el medio ambiente para ir de una temperatura inicial de 35 grados a una temperatura final de 20 grados, esto pasa cuando le sacamos la fuente de calor que puede haber sido la pava eléctrica. Nosotros vamos a transferir una cantidad de calor, o sea, la cantidad de calor que va a perder el agua, va a ser el calor específico del agua, por la masa del agua, que eran los 250 gramos, por la temperatura final, que ahora va a ser de 20 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son los 35 grados centígrados. De nuevo, gramos se me va con gramos, grados centígrados con gramos centígrados, y lo que te voy a terminar obteniendo es el mismo resultado en cuanto a módulos, pero en signo negativo. Y con esto encontramos la solución al segundo caso. Como habíamos dicho recién, cuando teníamos un calor positivo, nuestra masa de interés, en este caso el agua, está recibiendo calor y aumentando su temperatura. En cambio, cuando teníamos un calor menor a cero, o sea, negativo, lo que está sucediendo es que la masa está cediéndole calor al medio o a otra masa, haciendo que la temperatura del agua disminuya. Fíjate además que los valores de calor son exactamente los mismos, ya que los estados iniciales y finales del caso 1 se corresponden a los finales e iniciales del caso 2, con lo cual el agua va a terminar transfiriendo al aire la misma cantidad de calor. Eso fue todo para la parte calor específico. También vimos un poco de lo que es la temperatura. Y por último, simplemente hay que tener cuidado en cuanto nos encontramos con los resultados, saber interpretar su signo y qué es lo que significa. Así que bien, nos vemos la próxima para seguir profundizando en el tema. ¡Chau! Ok, voy a dejar de compartir. José, no sé si te das cuenta, pero es prácticamente lo que hemos estado viendo, justamente esa diferencia entre calor, temperatura, lo que es esta transferencia de energía, cómo nosotros podemos también sacar este tipo de problemas, entendiendo que necesitamos eh, realmente tener nuestras fórmulas, que eso es algo fundamental, al igual que, por ejemplo, el calor específico ya está determinado. Eso es algo que ya está dado, que nos van a, que esa información ya la debemos de tener. ¿De qué manera? Cada elemento, cada objeto tiene un calor específico que debe de ser aplicado para poder tener esta variación, ¿sale? Entonces, bueno, aquí voy a detener la grabación.